Sí, bueno, las preguntas del senador Lustó. Empiezo por la cuestión del crecimiento. Si lo que se está planteando en el acuerdo es poco, yo creo que la Argentina siempre sorprende cuando comienza a crecer, pero tenemos tres límites a nuestro crecimiento que necesitamos resolver. La Argentina puede crecer más, pero necesita resolver esos límites y yo creo que tiene potencialidad para resolverlo. Uno es su sector externo, el otro es el sector energético y el tercero es el desarrollo de su mercado de capitales. Si no logramos resolver estos tres elementos, va a ser muy difícil que la Argentina pueda crecer a tasas que nos permitan reducir el empleo, como mencionaba el senador. Con respecto a las consecuencias del no acuerdo, como ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional fue creado, entre otras cosas, para resolver los problemas de balanza de pago de los países y que cuando se le presentaban problemas de balanza de pago a los países, esto no fuera disruptivo en su prosperidad. Así lo dice el inciso quinto y sexto del artículo primero que establece los fines del Fondo Monetario Internacional. En el caso de la Argentina, el que está provocando los problemas de balanza de pago es el Fondo Monetario Internacional. Un programa que el propio fondo ha reconocido que tenía fallas de diseño y de implementación, ha provocado que la Argentina tenga vencimientos en el año 22 y 23 del orden de los 19.000 millones de dólares. 30% de las exportaciones del año pasado y 25% de las exportaciones promedio de los últimos 5 años. Absolutamente imposible que pudiéramos pagar esta cifra. Y como el Fondo Monetario tiene la función de resolver los problemas de balanza de pago, cuando a algún país le genera los problemas de balanza de pago el Fondo Monetario Internacional, es muy difícil que alguien preste o alguien financie. Y así es como hemos visto retroceder el financiamiento a nuestro país. Esta no es una cuestión de expectativas, no es una cuestión de si gobierna el neoliberalismo o el populismo. Acá hay 19.000 millones de dólares que son absolutamente impagables este año y el año que viene. Y cualquiera que tiene que tomar decisiones económicas, esto lo observa. Y la consecuencia de esto, en principio, es que, por ejemplo, los organismos multilaterales de crédito retroceden en la asistencia a nuestro país. Tenemos en los próximos años vencimientos con los organismos multilaterales de crédito del orden de los 2.5 miles de millones de dólares. Si la Argentina entra en cesación de pagos con el organismo internacional encargado de solucionar los problemas de balanza de pagos, difícilmente el BID, el Banco Mundial, la CAF o cualquier organismo de préstamo bilateral de cada país financie a nuestro país. Por el contrario, si consiguiéramos este acuerdo, creemos que se pueden obtener alrededor de 2.000 millones de financiamiento neto de los organismos multilaterales de crédito y en esto tiene una parte importante las provincias porque hay una larga experiencia de financiamiento de los organismos multilaterales con nuestras provincias. La inversión extranjera directa en el año 2007, 2010, 2011 alcanzaban los 3.500 millones de dólares. En los últimos, desde el año 2016 al año 2019 hubo mucho endeudamiento, pero poca inversión extranjera directa, 2.500 millones de dólares. Pero a partir de esta situación que se ha planteado en nuestra balanza de pagos, la inversión extranjera directa ha caído a un piso de 700 millones de dólares por año y en un acuerdo con el fondo seguramente recuperaríamos ese financiamiento. Ya mencioné que el financiamiento comercial a la Argentina habitualmente está en el orden de los 23.000, 25.000 millones de dólares. Hoy está en los 19.000 millones de dólares. También esta caída del financiamiento ha tenido que ver con el precipicio que tenemos que afrontar este año y el año que viene.
se espera que corrido este precipicio, en un plazo mucho más largo de pago de los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, recuperemos financiamiento para nuestras importaciones, como ya mencioné. Y del lado de las exportaciones ha ocurrido lo mismo. Las prefinanciaciones de exportación han caído en casi 2.000 millones de dólares desde que tenemos esta dificultad que plantea nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, las consecuencias del no acuerdo serían muy graves. La Argentina necesita exportar 100.000 millones de dólares para tener una balanza cambiaria y de pagos holgada que les permita crecer a las tasas que mencionábamos antes, pero mientras tanto necesitamos recuperar el diferimiento del pago de importaciones, las prefinanciaciones de exportación, la inversión extranjera directa y el financiamiento de los organismos multilaterales de crédito. Mencionábamos el tema de los instrumentos de esterilización del Banco Central, mencionaba el senador Lustó. La Argentina, paradójicamente, es un país que tiene una extraordinaria capacidad de ahorro. Permanentemente nos estamos preguntando si van a venir inversiones de afuera para que crezca la Argentina. Las inversiones extranjeras son muy importantes porque traen tecnología, traen innovación, pero no pueden ser el corazón del financiamiento de nuestro crecimiento. Y la Argentina es un país que ahorra y ahorra mucho. Ya me habrán oído mencionar las circunstancias desde que el Banco Central lleva estadística de la importación de billetes de dólar. En la Argentina se han importado 170.000 millones de dólares en billetes, aviones que han traído billetes de dólares a la Argentina y que una porción mínima de esos billetes están depositadas en los bancos. La mayoría de ese dinero está en cajas de seguridad y demás. Mencionar lo que fue la formación de activos externos entre el año 2016 y 2019. Así lo llamamos en el Banco Central, vulgarmente fuga de capitales. 86.000 millones de dólares fugados en 4 años. Entonces la Argentina tiene una extraordinaria capacidad de ahorro lo que hoy está acumulado en instrumentos de esterilización del Banco Central que mencionaba el senador Lustó. Son 4.5 billones en español de pesos. Estamos hablando del orden de los 45.000 millones de dólares. Dinero que necesitamos que se convierta en financiamiento, necesitamos que el mercado de capital lo digiera transformándolo en inversión. En este sentido tenemos un atraso de mucho tiempo. En el año 2018 se sanciona la primera ley de reforma del mercado de capitales, 2014-2015 se sanciona la primera ley de reforma del mercado de capitales. Con el nuevo gobierno se demoró 2 años y medio en la reglamentación de esa ley que sufrió modificaciones, pero yo creo que ahí hay un rol fundamental por cumplir por todo el espectro político. Yo ya sé que la culpa de que no haya inversión en la Argentina la tienen los neoliberales. Los neoliberales saben que la culpa de que no haya inversión en la Argentina la tiene el populismo, pero no resolvemos un problema que tienen los argentinos, que es poder transformar su ahorro en inversión, y allí deberíamos tener un compromiso general para que esto ocurra en el futuro. Efectivamente, el Banco Central, en sus lineamientos de política monetaria, cambiaria y financiera de enero del año 2020, planteó la necesidad de marcar un sendero para abandonar los mecanismos de regulación monetaria a través de sus propios instrumentos y que
se utilizaran instrumentos del mercado de capitales para regular la cantidad de dinero, como hace la mayoría de los países del mundo. La Argentina comenzó con este tema el Banco Central de la República Argentina comenzó con este tema de la regulación monetaria a través de sus propios instrumentos cuando abandonó la nacionalización de los depósitos en los años, mediados de los años 70, y luego en el año 2003, cuando se abandona la convertibilidad y el Banco Central no tenía títulos públicos para poder esterilizar dinero del mercado, se desarrollaron los propios instrumentos del Banco Central. En los dos casos, algo que iba a ser transitorio, como mencionaba una senadora, se ha convertido en un tema permanente y necesitamos transformar este modo de hacer política monetaria en nuestro país, porque, entre otras cosas, el mercado de capitales necesita de instrumentos líquidos y profundos para poder desarrollarse. Si no existen un instrumento líquido y profundo, que habitualmente son los títulos públicos del gobierno, es muy difícil que se desarrolle el mercado de capitales. Este rol lo cumplieron las LEVAC hasta el año 2019, cuando fueron eliminadas, generando un problema profundo en el mercado de capitales porque perdió el instrumento profundo y líquido que servía para el desarrollo del mercado de capitales. Ahora hay un compromiso del Banco Central en avanzar en este sentido. El Banco Central está interviniendo en la curva de títulos públicos, garantizando que los títulos públicos no tengan volatilidad y que no haya pérdidas cuando hay alguna inversión de corto plazo en esos instrumentos. También está interviniendo en la curva de futuro de títulos públicos para que aquellos que los compran sepan cuál es el precio al cual el Banco Central va a intervenir sobre esos títulos, y hay un largo camino por recorrer para terminar de desarrollar los títulos públicos como instrumentos profundos y líquidos de nuestro mercado de capitales, pero ese es nuestro compromiso y debiera ser un compromiso generalizado. El Banco Central está interviniendo en la curva de títulos, como dije, y tanto compra títulos como vende títulos según cuál sea la posición del mercado, la volatilidad que presentan los títulos públicos y su reflejo, que es la tasa de interés. Así que necesitamos desarrollar nuestro mercado de capitales, necesitamos desarrollar un mercado profundo y líquido de los bonos del Tesoro, porque son indispensables para el desarrollo del mercado de capitales. Y el planteo que tiene el Banco Central es ir reduciendo paulatinamente, en términos del producto, el volumen de los instrumentos de esterilización. Antes del año 2016, estos instrumentos de esterilización representaban alrededor de 6 puntos del producto. Escalaron hasta el año 2017 a 11.3 puntos del producto. Esto fundamentalmente porque se eliminó la restricción de que los capitales de corto plazo no pudieran invertir en instrumentos del Banco Central, generando la paradoja de que quien invertía en los instrumentos del Banco Central generaba la expansión monetaria que luego el Banco Central tenía que esterilizar. Cuando se produce la reversión de los flujos de capital de corto plazo, los instrumentos cayeron al 5,2% del producto, y motivo de la pandemia y la necesidad de cubrir la asistencia al Tesoro, hoy estamos en el orden de los 9,7 puntos del producto en instrumentos de esterilización del Banco Central. La propuesta que nosotros tenemos es reducirla al año 2024 a 5,4 puntos del producto, y creemos que esto es perfectamente alcanzable
por la vía de que no haya expansión monetaria por el ingreso de capitales especulativos de corto plazo y por otro lado se vaya reduciendo paulatinamente, como está planteado en el programa, el financiamiento monetario del Tesoro, y también prevemos un aumento de la demanda de dinero que está en niveles muy bajos en nuestro país. Bueno, muchas gracias.